amo a alguien o algo porque me interesa su bien, me interesa su bienestar. No me interesa cumplirle caprichos, me interesa que esté bien. Y esto rifa para todo tipo de amor, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, con la naturaleza, con las mascotas, para donde quiera que veas. El bien del otro determina el amor que yo tengo por el otro. Y yo sé que alguien me ama mucha gente me puede amar o no, pero ¿cómo lo sé? Porque se preocupan por mi bienestar, por mi bienestar, no por mis caprichos, no porque te traje el último modelo del último carro para que estés feliz, no, es para tu bien. Y otra cosa que me encanta decir alrededor de esto es que el amor, como tiene que ver con el bien del otro, en el amor no hay sacrificios. Cuando una gente que amas tiene un conflicto, no te importa lo que tienes que hacer, vas a estar ahí. Si cae en el hospital, no te importa que no haya donde acostarte, tú tienes que estar ahí porque es tu bien el que el otro esté bien. O sea, mi bien tiene que ver con el amor. Mi bien es que tú estés bien. Cuando dejamos de entender esto y cuando dejamos de entender que esto es la vinculación primaria, pues las cosas se van al traste, como se ha visto. Por eso digo que todo tiene que ver con el amor o con falta de amor. Ahora bien, aunque pueda ser un factor común, no se siente igual. Un factor común, decía, porque tiene que ver con el amor hacia cualquier dirección, cualquier tipo de relación. Incluso yo comento, me gusta comentar que si vas a hacer un negocio, si no hay amor, no lo hagas, ¿eh? Porque un amigo no te va a defraudar. Un amigo es alguien que ve por ti también, que le interesa tu bien. Entonces, hacia todos lados, el factor que nos une en el amor es el bien del otro. Ahora, se siente diferente. Y ahí estamos hablando de procesos bioquímicos y biológicos, donde entran en juego nuestra constitución natural. No sientes lo mismo por tus padres que por tus hermanos, que por tus amigos, mucho menos por tu pareja. Ahí entran en juego factores bioquímicos que, bueno, ahorita aquí no viene el caso hablar de ello. Creo que la dirección en que vas, Beto, igual me equivoco, es más hacia el altruismo, para ayudarnos a salir adelante y fortalecidos, resilientes de esta etapa que estamos viendo. Por eso es la base, hablar sobre el amor desde el punto de vista biológico que tiene que ver con la preservación de la especie, incluso el enamoramiento físico tiene que ver con la preservación de la especie, el amor hacia los cachorros inmediato, ese apego inmediato es un asunto biológico y tiene que ver con la preservación de la especie. Pero nosotros como sociedad hemos construido instituciones y familias y demás cosas y el amor se vuelve una construcción social también, ¿sí? El hecho de querer tener amigos, el hecho de querer tener una pareja, el de que algún día a lo mejor vas a ser padre o qué sé yo, tiene que ver con una construcción social. Y bueno, hay muchas cosas que desmenuzar en este sentido, pero creo, si no me equivoco, un poco tu idea irá en el sentido más social, más vamos a salir de esto juntos. ¿Es por Claro, ahí? es por ahí exactamente. Es Es el por bien ahí. del otro, es el bien común Sí, lo que estamos buscando del es amor. justo la parte que nos junta en todo este mundo. Ahora, el encontrarnos con que si mi vecino está sano, seguramente voy a estar sano también yo, ¿no? Le doy la palabra a Rodrigo Morlecín, a ver qué opinas sobre este tema. Bueno, hola, buenas noches a todos. Yo pensaba en el amor cuando se mencionó el tema, pero inevitablemente pienso en mis amores, ¿no? O sea, es una palabra que no podemos disasociar de lo que a uno le arraiga o de lo que a uno le mueve, ¿no? En mi caso, obviamente está la familia, pero también están los libros, pero también está la música, ¿no? Y creo que esos elementos no tan propios de la teoría, sino más del disfrute, son la cuenta de lo que nos mueve, ¿no? Ahora en el encierro, pues escuchamos tal vez más música, sacamos la música que no
que no, tenía tiempo que no poníamos, ¿no? Para los que tenemos CDs y LPs, pues empiezas a desempolvar algunas cosas, empiezas a reacomodar el librero y entonces empiezas a hablar de amores que no, que están dentro de casa, ¿no? Que están dentro de este espacio al que regresas, ¿no? Al que regresabas a dormir, pero ahora vives, ¿no? Hoy comentaba yo que pasé del peinado de salón al peinado de sala, cocina y comedor, ¿no? Entonces, creo que esos nuevos amores, ¿no? El volver a la cocina, el volver a la música, el volver a los libros, que aunque lo hacías tal vez de manera rutinaria, este giro nos da una nueva rutina y en mi caso considero que eso también es lo que nos mantiene a flote dentro de la circunstancia, ¿no? El poder escuchar música a un volumen mayor que en la oficina, o la música que te gusta, porque a veces en las oficinas no puedes escuchar ni la música y mucho menos la que te gusta, ¿no? Entonces vuelves a otros amores que no solamente son las personas, sino los amores que te mantienen a flote dentro del encierro, ¿no? Parte de mi trabajo radica en la UNESCO. Y la UNESCO tiene, obviamente entró como en esta situación de generar soluciones eh, a partir de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Porque tenemos que trabajar en ambas cosas. Pero dos proyectos que me parecen muy interesantes. Uno se llama UNESCO México Reúne y que el mismo nombre que le dimos consiste en estos proyectos que estamos haciendo para generar este aire en el que puedas mantener la ventana abierta, ¿no? Teatro visto desde las redes sociales, música, ¿no? Expresiones culturales, educativas, científicas, que tienen que ver con esta particularidad de esta burbuja en la que estamos ahora. Y otro es Resiliart. Resiliart es un proyecto para no dejar caer el arte en tiempos de cuarentena. Y el planteamiento es interesante porque más que plantear soluciones desde las oficinas y las computadoras, consiste en diálogos que tratan de encontrar soluciones comunes. Una vez platicando con Jane Goodall, la primatóloga súper famosa, me decía que de nada sirven las soluciones que provienen de afuera, ¿no? Estas soluciones que llega alguien y te dice, esto es lo que tienes que hacer para salir del problema, sino que las soluciones se tienen que dar desde el interior de las comunidades. Y yo estoy convencido de que esta situación también encontrará sus máximas soluciones y sus máximos apetitos en el interior de las comunidades, ¿no? En el barrio, muchos está diciendo, compra comida del barrio, compra en la tiendita. Y yo creo que esas soluciones tan a la mano, tan cercanas, la tiendita que pasabas todos los días para cruzar al supermercado, ahora recurres a ella, ¿no? Entonces, yo creo que estos nuevos amores, el reenamorarte del barrio, el reenamorarte de la música, del teatro, de lo que tienes dentro de esta nueva esfera, es lo que nos mantiene cuerdos, a salvo y también nos da un poco de locura para poder continuar, ¿no? Estás tocando un tema muy importante que es finalmente la visibilización del que siempre estuvo ahí, ¿no? De algo que, pues, en esta vida tan llena de cosas que nos bombardean, olvidamos que está nuestros gustos. Está, por ejemplo, el teatro, ¿no? Que, bueno, ahí está con nosotros Alejandra Serrano. Me parece que ella está comenzando a hacer cosas diferentes de
de teatro con esta preocupación donde pues la televisión va ganando, pero el teatro se resiste y creo que nunca va a morir. Alejandra. ¿Sí está Alejandra por ahí? Aquí estoy, pero yo sí voy a morir. El teatro espero que no. Sí, ahora quisiera retomar un poco algunas cosas que están mencionando, porque cuando hablan del amor, yo en realidad pienso en el dolor, porque siempre he llegado a pensar en el amor a través de pensar en el dolor. Y quiero decir que lo que nos duele siempre es, o sea, nos pueden dar rabia cosas, nos pueden dar impotencia, nos pueden dar coraje, susto, miedo, un montón de cosas, pero lo que realmente nos duele es lo que amamos. O sea, hay una conexión del dolor profundo con el amor, ¿no? No nos duele perder dinero, nos puede dar coraje, nos puede dar muchas cosas, pero realmente lo que amamos, eso es lo que nos genera dolor. Entonces, hace unos meses, justo esto que dices, hace unos meses, estoy viendo la nota, la busqué ahora, es del 16 de abril, escribí una cosa absolutamente descorazonada, porque esto que amo, que es el teatro, ¿no? Está absolutamente en peligro porque es el convivio, es el encuentro, es encontrar que eso que aquí no pasa tanto, ¿no? Lo que decíamos de chocar las copas, eso aquí se pierde. Entonces, de verdad escribí un texto muy descorazonado sobre la resistencia del teatro. Es decir, hay que resistirnos y hay que buscar el encuentro aunque nos cueste la vida, ¿no? O sea, aunque esto va a durar mucho tiempo, pero no importa, hay que ver cómo buscamos la forma para encontrarnos. Aunque seamos menos, aunque seamos... Era un momento de crisis, evidentemente, ¿no? Pero, y han pasado casi 2 meses de que escribí esto y estamos ya actualmente en el grupo con el que colaboro en Jalapa generando experiencias virtuales, no les llamamos nosotros teatro, experiencias que son virtuales, en vivo, que son en una plataforma como esta y se cuentan, de hecho, versiones adaptadas de obras en este formato. Y es en vivo y hay alguna interpelación al público. Pero todos los teatreros creo que estamos en ese sentido descorazonados al ver cómo se transforma en otra cosa y no querer perder la presencia. Cuando traes el tema del amor, pues en realidad lo que estás trayendo también son problemas del cuerpo, ¿no? Del encuentro, del convivio, que es algo que decimos mucho en el teatro. Y los problemas del cuerpo, pues ahora están muy ligados al COVID, ¿no? Que decíamos con nuestros amigos, peor que el SIDA, ¿no? Porque o sea, el miedo que implica juntarte con el otro es todavía más grave que lo que fue cuando vivimos con el SIDA, que también nos tocó esta especie como de separación, ruptura extraña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensar qué es lo que vamos a hacer. En realidad, ya lo estamos haciendo. Estamos generando encuentros, otras formas de encuentros, estamos llegando a otros públicos, estamos generando estos espacios. Yo creo que sería difícil que conviviera con ustedes en otra situación. Actualmente estamos formando una asociación nacional de espacios independientes que habíamos intentado hace 10 años hacerla y no se había logrado. Y ahora se está logrando por esta coyuntura. Y creo que era algo de lo que hablaban ayer, en la mesa de ayer, ¿no? Hay muchos más encuentros, hay una necesidad de encontrarnos a partir del aislamiento. Sí, es sumamente importante el encuentro y el reconocimiento, porque pues ahí es donde parte mucho la validez de nuestro trabajo, ¿no? Le quiero dar la palabra a Fernando Rivera Calderón, que además me parece alguien que puede como catapultar todo esto, que tiene mucho más experiencia en este tipo de encuentros de pensamientos. Y bueno, lo hace con humor, tal vez de una forma no tan dramática, que, bueno, evidentemente lo tiene. Todo esto es dramático, eso es terrible, descorazonado para muchos de nosotros, sobre todo los artistas que estamos, pues, inventándonos nuevas formas de llegar al público,
directa o indirectamente, ¿no? Pues Fernando, pues si quieres hablar. Sí, gracias. Y pues gracias a todos y saludo a todos los que son parte de esta mesa ampliada, de este convitote gigante. Y también aprovechar para pues abrazar a toda la banda del convite y de todos estos espacios que, así como desde el arte hay una resistencia, como bien dice Alejandra, desde el teatro, desde la música, desde el cabaret, desde la danza, pues también creo que todos estos espacios que se vuelven centros culturales son muy importantes. Me gustaría retomar un poco la idea del amor, un poco a partir de la experiencia que yo viví. Hace rato Marcela hablaba de el amor como el bien del otro, y es curioso porque al someternos a este encierro, a esta permanencia involuntaria en nuestros hogares y a la situación en la que quedamos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, mis hijos se quedaron pues, con su madre, viven con ella, yo me quedé con mi perro, y entonces fue muy difícil dejar de ver a mis hijos, y para mis hijos fue muy difícil dejar de ver a mi perro, y en general ha sido complicado, pero entonces ese otro, el primer otro que me apareció, citando a Marcela, fui yo, es decir, el primer extraño al que me enfrenté fue a mí mismo, porque yo vivía en la otra edad, como pues hago un programa de tele y me la paso socializando porque hago música, porque doy conciertos, porque hago cabaret, porque me la paso entre las personas, y todos mis trabajos y mis aficiones tienen que ver con grupos de muchas personas. Pues me encontré con otro ser complejo, raro, y curiosamente muy abocado a complacer, como he sido, creo que un poco, porque también el autoanálisis psicológico y enfrentarse a todo eso, pues dices, bueno, es que yo estoy muy pendiente de ofrecer algo muy padre a los demás, pero yo nunca desayuno, por ejemplo, siempre pido algo, y aquí pues me vi obligado pues a hacer lo que muchos, sobre todo hombres, creo, que dependemos mucho de las personas que van a nuestra casa a ayudarnos a hacer el trabajo doméstico, de las personas a las que les compramos comida. Yo no soy alguien que cocine en su casa, y ahora lo he tenido que hacer y he aprendido, y me parece que ha sido todo un proceso de amor propio, es decir, limpiar tu casa, pues ya hasta lo agarro como terapia, ¿no? O sea, lavar los platos, que al principio me parecía horrible, ahora cuando me malviajo y siento que el futuro se diluye como realmente está sucediendo, pues lavar los platos se vuelve una cosa así como de pasión, y me gusta, ¿no? Porque me pierdo entre el jabón y las tazas y los platos. Bueno, tú lo sabes muy bien, Alberto, ¿de qué te cuento? Caray. Entonces, en este proceso, creo que el amor propio, reconocer ese otro que es uno, permite también plantear mejor qué quieres hacer hacia los demás. Por ejemplo, en términos de arte, coincido con Alejandra, y lo veo yo en muchos escenarios porque pues soy músico y doy conciertos, pero también hago teatro, pero también ofrezco conferencias o pláticas. Ha habido un debate, y he visto un debate, porque pues efectivamente nos quedamos todos sin oportunidades de trabajo. Todos necesitamos encontrar nuevas maneras de adaptarnos y capitalizar lo que hacemos, pero también creo que como artistas hay una función, hay un acompañamiento que tenemos que hacer y que no lo puedes cobrar, ¿no? Entonces yo he tenido debates con amigos músicos muy queridos que me dicen, es que ¿por qué ofreciste un concierto gratis en Facebook? ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto hoy, no? Entonces, yo creo que hay que tener muy claro qué papel tenemos en esta sociedad, qué compromiso tenemos como actrices, como músicos, como psicólogos, y evidentemente estamos viviendo algo tan insólito e inédito en todas sus circunstancias, que no solo se trata de subsistir económicamente, se trata también de ver qué papel vamos a llevar en esta crisis como seres humanos, empáticos, amorosos, y yo sí creo mucho en el compromiso social. O sea, yo tengo, o sea, mal que bien puedo comer, puedo garantizar mal que bien la subsistencia
mes a mes, ¿no? Y creo que el arte en estos momentos ha tenido un valor, como bien lo decía Rodrigo, importantísimo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin música? ¿Qué sería de nosotros sin esas pequeñas piezas que nos han acompañado en las mañanas o en las noches difíciles? Entonces, bueno, con eso me gustaría comenzar este planteamiento. Sí, pues estás diciendo cosas muy importantes porque al final, sin la empatía, sin partir de nosotros, además, en esta real, pues en esta realidad, ¿no? que es inevitable, que no hay la idea de, bueno, si me pudiera ir a Francia, ¿no? Si me pudiera ir a mi pueblo, si me pudiera a donde... O sea, estás bien donde estás, si te tocó donde estás bien. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita preguntarle a Sergio, ¿no? A Sergio Pastrana, que él tiene la posibilidad desde una computadora hacer que llegue todo lo que nosotros consumimos y que nos alimenta de alguna forma. Pero, bueno, me gustaría escuchar qué opina él de esta forma. Yo pienso en amor y le doy dos vertientes. Para mí es este amor que le damos a la gente, ¿no? A los que no somos nosotros. Retomo un poco lo que decía Fer, el amor propio, ¿no? Pero, a ver, el amor hacia afuera y cómo está construido, ¿no? Desde mi perspectiva, ese amor que damos hacia afuera implica tolerancia, implica empatía, por supuesto, implica compromiso, ¿no? Muchas cosas que construyen ese amor que uno le da a los demás. Llámese cachorrito, mascota, llámese pareja, llámese amigo, llámese familiar, tal. Y luego está este amor propio que creo que es fundamental en estos tiempos porque lo he visto con muchísima gente. Si no te conoces, a ver qué dice Marcela al respecto. Si no te conoces, si no aprendes a estar en tu propia casa, y no me refiero a la casa, a las cuatro paredes en las que vivimos, sino en esta casa, cuerpo, mente, alma, que creo que este encierro físico nos debe o nos ha podido a algunos permitir conocer nuestro yo, ¿no? Nuestro yo interno. Entonces, primero te amas, primero estás en tu casa, y entonces después ya puedes abrir la puerta y decirle a alguien, güey, pásale a mi casa, que está perfecta, o como está como yo la quiero, está como a mí me gusta, y vamos a disfrutarla juntos, ¿no? Entonces, es un poco un círculo vicioso, porque primero es la empatía, pero por el otro lado el egoísmo de primero yo, pero primero yo por un bien común, ¿no? O sea, ese primero yo entenderme a mí para después poder dar este bien común y poder sacar lo bueno que tengo, la creatividad, además, para compartir con las personas y ayudarlas. Y en este contexto, eso es lo que yo he estado viendo. Muchísimas personas han sacado su amor propio. Tengo ejemplos de amigos, algunos nada más conocidos y otros que ni conozco, de gente que por ese amor propio y ese subsistir han creado cosas increíbles, negocios ahora, ¿no? Que hoy le dan de comer a una persona, pero no solo de comer porque les mandan comida, sino que les mandan una experiencia. Y esa experiencia hace que esa persona en su casa, en su encierro, pueda hacer algo diferente, ¿no? O crearon música y lo que nunca hacían, ¿no? Estaban todo el tiempo en conciertos, en giras, ahora están encerrados creando música y esa música la están compartiendo de diferentes maneras para que la gente pueda tener algo de ellos y es como esta cadenita de favores. Nunca vi la película, pero creo que de eso se trata, ¿no? Cadena de favores, como de ir haciendo para que el otro pase y pase y pase y pase. Entonces este círculo se llena y creo que eso es lo que podemos hacer. Entonces, primero el amor propio, primero el conocimiento del uno o de uno mismo, para que después podamos exponenciar todo esto que tenemos dentro y servir de alguna manera para otros y para que esos mismos otros potencien su buena hondez, le voy a llamar. Pero básicamente creo que este es un punto de conocimiento personal para lograr creatividad. Es esto, hoy es la palabra, desde mi perspectiva es la palabra, creatividad. Como Alejandra está agarrando otras plataformas para poner el teatro, como Fer seguramente también lo está haciendo en su concierto live, ya sea si lo cobró o no, me da igual, ¿no? Ya tendrá sus razones. Y como, ¿sabes? O sea, todo mundo tiene que volverse creativo a partir del conocimiento propio, de
amo lo que hago, lo quiero rescatar, me quiero rescatar a mí, y a partir de la forma en la que decidí rescatar esto, voy a llenar el corazón, la vida, el cuerpo, el tiempo de los demás. Pues sí, la creatividad es el fundamento de nuestro trabajo en general, ¿no? Yo como cocinero, ustedes como artistas, pero siempre hay alguien que está como viendo todo esto y lo liga. Por eso invité a David Barrios, que es un sexólogo metido en un contacto directo con lo que hacemos. Entonces, David, ¿qué opinas tú? Bueno, primero que todo, saludos afectuosísimos a mis compañeras y compañeros del panel. Gracias a la pandilla del Convite por la generosa invitación. Estoy empezando a aprender mucho en esta sesión, y eso que llevamos apenas algunos minutos, y espero seguir aprendiendo. Cuando yo recibí la invitación, confieso que me quedé con algunas dudas, porque dije, bueno, inicialmente, ¿yo qué tengo que ver con las artes y con una reflexión en torno a lo que pasará con ellas, con las artes, durante la pandemia y después de ella, después del COVID-19? Casi todo mundo nos asocia a los médicos, psicoterapeutas, sexólogos con la ciencia, es decir, son científicos. El conocimiento cierto de las cosas por sus causas o el conjunto de conocimientos metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos. Eso está bien, pero es una partecita. La mayor parte de lo que hacemos los psicoterapeutas, los médicos sexólogos, los psicólogos clínicos, los terapeutas, es enfrentar retos creativos. Enfrentamos desafíos creativos y eso se acerca muchísimo más al arte que a cualquier ciencia. Yo trabajo con personas, es una obviedad. En mi enfoque decimos consultantes, no decimos pacientes ni clientes, que justamente plantean problemas existenciales, problemas de vida. Uno de ellos es el factor amor. Si yo eligiera una palabra que definiera la mayor parte de los motivos de consulta durante esta crisis, es la palabra incertidumbre. Estamos trabajando con la incertidumbre y eso nos plantea retos, si se me permite, filosóficos, creativos, clínicos, metodológicos de distinta naturaleza. Me quedo mucho con la definición de Stenberg del amor. Stenberg decía de una manera mucho más elegante que yo, que el amor no es una sola cosa, o sea, no es algo unidimensional, ni que, como dice la famosa canción, es una cosa esplendorosa. No. Hemos caído en el gran error de idealizar o romantizar excesivamente al amor. El amor, dice Stenberg, y lo fundamenta en un estudio muy amplio y muy profundo, tiene tres ángulos o tres facetas o tres elementos. El amor: la intimidad, la pasión y la decisión compromiso. Intimidad tiene que ver con lo que vincularíamos con el amor romántico, con los procesos amorosos, muchos de ellos que incluso las palabras no bastan para comunicarlo. A veces basta con la mirada o con el gesto. Hay una especie de metacomunicación. Se traduce en la expresión "tú a mí me importas, para mí eres esencial". Sé que algunas de la audiencia no me va a calificar de cursi, pero creo que así es. Hay otra parte, la pasión. La pasión está determinada por el deseo, la excitación y el orgasmo. Es decir, es el fuego encendido del amor. Muchas personas estereotipan a las sexólogas y los sexólogos diciendo, bueno, son los mecánicos del sexo, que se pare el pene, que lubrique la vagina, que vengan los orgasmos, pero no. Las sexólogas y los sexólogos trabajamos con el amor en su sentido amplio. Y el otro elemento muy importante es menos visceral, menos neuroquímico, que tiene que ver con algo, sí, con procesos mentales más racionales, más con los pies sobre la tierra, lejos de las alucinaciones iniciales del enamoramiento o limeranza, que es la decisión compromiso. Yo aquí me quedo y hago un esfuerzo muy consciente para consolidar este amor. Yo aquí me quedo y hago lo necesario para actualizarlo. Entonces, esa triada es con lo que trabajamos los terapeutas, las sexólogas y los sexólogos. Por cierto, yo tengo la convicción de lo que mueve al mundo no es la economía, la política, la guerra. Es más, ni el coronavirus mueve al mundo. Creo que el amor es el motor esencial, el motor energético. Me vas a preguntar, Beto, bueno, ¿y cómo sabes eso? Porque la gente en terapia cae la careta y me dice la madre de todas las verdades, o sea, la pura neta.
yo sufro por amor, yo gozo por amor, yo tengo problemas porque no estoy lubricando bien, se me ha ido el deseo, quiero recuperar o tener orgasmos por primera vez en mi vida, quiero tener buenas erecciones, etcétera, 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 pero el núcleo central es el amor. Y por último, yo en esta intervención inicial, decir que la otra vinculación con el arte que yo veo muy cercana es que no hay fórmulas secretas, porque muchas veces se cree que el terapeuta o la sexóloga lo que instrumenta son técnicas, son métodos ya preconcebidos, y no es cierto. Cada consultante, cada situación de vida implica que inventemos cosas, que hagamos un acto creativo, un traje hecho a la medida. Y por eso me dio gusto verme incluido, no me da rubor, estar incluido en este grupo sensacional de personas muy vinculadas al arte. Pues mira, justo de que, no, al contrario, a que quería llegar yo un poco con esta idea que se nos ocurre con el amor, y mucha gente que nos está viendo seguramente pues esperaría un recetario, ¿no? De cómo, porque planteamos a partir de la creatividad, de la producción, del dinero, de cómo sobrevivir en esto, pues es esencial varias cosas, pero nos hemos olvidado de replantearnos estos temas precisamente para plantearnos una realidad diferente. Entonces, pues yo me dedico a la cocina, ¿no? Y uno de los fundamentos en los que yo creo es en el placer que nos da hacer lo que hacemos, en el placer que podemos ofrecer con lo que podemos dar de comer, con la música, con el teatro. Y ahí me surge esa pregunta de cómo lo podemos alcanzar a ver en el futuro. Muchos plantean un cambio radical en la idea de la nueva normalidad, que bueno, pues no es una nueva normalidad, porque en la tarde hablaba con una amiga que pues la nueva normalidad puede ser para un bebé probablemente, ¿no? Pero para nosotros no, tendría que ser una nueva realidad. Y ahora, pues creo que ahí está una pregunta amplia y profunda para todos, ¿no? Porque no solo, como dices, es el dinero, son cosas en las que estábamos como yendo en inercia, sino ahora estamos replanteándonos cómo volver a ser nosotros, hacer lo que nos gusta, sin olvidarnos del placer y del amor. Entonces me gustaría, bueno, vamos a dar la vuelta a la mesa y vamos con Marcela Campos. Bueno, hay varias cosas muy importantes, pero voy a tratar de centrarme en la línea en que vamos. Entre las cosas que me están saltando es que estamos hablando de arte, estamos hablando de creatividad, de esto se trata estas mesas también, estamos hablando del amor. En los estudios sobre la felicidad que vienen desarrollándose formalmente menos de medio siglo, pero ya son estudios muy científicos, se habla de la creatividad y por supuesto se habla del placer, como del placer de aquello que tú haces, le llaman flow en inglés, que no quiere decir, en el New Age fluye hermano, nada que ver. El flow es esto que hace el artista, no solo el artista, cualquier persona que se dedica a una actividad que estás en tanto placer, en tanta concentración, que pierdes la noción del tiempo. Y ese es uno de los factores importantes, entre otros, para la felicidad, pero tenemos que aterrizar algo. Ustedes, o bueno, aquí hay creadores, somos creadores de algún modo, ¿no? Pero unos viven solo de la creatividad, como estamos ahorita, estaba escuchando a Alejandra, ¿no? Y lo que está pasando en el teatro y también de lo que dijo hace rato Fernando, pero ¿quién tiene un sueldo fijo? Estamos aquí, tenemos el internet cubierto, pagado, podemos darnos el lujo de no estar trabajando ahorita, generando ingresos para hablar sobre los temas, pero yo me pregunto de los creadores que viven realmente de su creación y que ahorita no están tocando, no tienen foros para hacer teatro, no tienen, en general, no reciben un sueldo. En los estudios sobre la felicidad, estudios muy formales, se ha llegado a la conclusión de el ser feliz sí es una cuestión que se puede construir, pero nadie puede ser feliz si no tienes tu techo asegurado, tu comida asegurada y con lo que te cubres, cierto mínimo de salud. A partir de ahí, mi felicidad, en comparación a la de ustedes,
la de mi vecino, la de los grandes empresarios o la persona que vende tamales aquí en la esquina y que cada vez son más los que vienen por aquí. Cuando tengo las necesidades cubiertas básicas y un poco más, la construcción de la felicidad no varía por una cuestión económica, pero si no tengo cubierto lo necesario, incluso mi creatividad, esta oportunidad de dar al otro no será tan fácil. Entonces, para nosotros, probablemente hablar de todos estos temas está muy padre y podemos llegar a conclusiones muy buenas, pero yo estoy pensando en a todos ellos creadores que ahorita, ¿qué están haciendo? Los que tocan, hablando del jazz, que es uno de los temas que más me gustan, los que hacen que tocan en un bar aquí, en un bar allá, en una presentación, en un anuncio, que ahorita no hay nada de eso y que no tienen ningún seguro. Y podemos hablar con todos ellos sobre la creatividad, nos va a sacar adelante. Finalmente, lo que nos va a sacar adelante es, si sabemos llevar todo esto en conjunto, es la supervivencia de la especie. Y esta supervivencia siempre se ha dado por la adaptación. No sé, actualmente en las teorías sobre la evolución se habla más allá de que el adaptado es el más fuerte y es el que sobrevive. Lo que se ha encontrado, revisando todos los estudios sobre la evolución, es quienes sobreviven son los que trabajan en vínculo, son los grupos sociales, los grupos biológicos que han sabido adaptarse, pero en conjunto. O sea, la vinculación, en este caso humana, porque además estamos hablando de la creatividad, es indispensable para que todos salgamos resilientes de esta situación que estamos viviendo. Es decir, ahorita con el ejercicio que está haciendo el convite, está ayudando, colaborando para salir en conjunto, no aislados. Nadie va a salir aislados. Ahora, también colocando los pies sobre la tierra, ¿qué vamos a hacer y cómo podemos ayudar a la gente de la música, del teatro, de la literatura, de la danza, etcétera, que no están teniendo entradas fijas? ¿Qué están haciendo ahorita? El amor nos alcanza para apoyarnos entre todos, los que tenemos la fortuna de tener un trabajo más o menos fijo y que no está tan tambaleante, pero los que viven al día, los creadores que viven al día, ¿qué estamos haciendo por ellos en todo esto? Y eso es lo que quería decir, entre otras cosas, pero hay que dar la palabra a todos. Claro, sí, no, pero va muy bien. Es justo cuando hablamos de comunidad, una comunidad real. Si no, no existimos, ¿no? Pues Rodrigo Morlesín, ¿qué nos dices de esto? Bueno, creo que los puntos sobre las is están grandes y gorditos. Yo creo que sí, hay una parte muy importante y fundamental para la subsistencia, ¿no? Se calcula que el 30% de los museos a nivel mundial van a desaparecer y es una terrible noticia. O sea, esta depuración o esta limpieza provocada por la pandemia, cuarentena, nos hace ponernos con estas preguntas, ¿no? Entonces, o sea, al final del día, por ejemplo, yo iba a sacar mi libro en julio, ¿no? Ya en unas semanas, pero se movió al año que entra. Claro, esto me genera una frustración inicial, ¿no? Llevaba yo 4 años de gira sin parar y te acostumbras a ella y te gusta, ¿no? Un poco lo decía Fernando, pero cuando este freno de mano te obliga a detener giras, a detener la actividad que ya considerabas normal en tu vida, pues surgen estas cosas, ¿no? Como lo que dice Marcela. No a todos nos toca la misma selección natural, ¿no? Algunos tenemos una oficina y un sueldo, pero muchos creadores y creativos no tienen esto. Entonces, el escuchar las cifras, yo en mi caso, ¿no? Cercanas a Naciones Unidas, te hacen pensar, uno, en lo personal, ¿no? En la parte egoísta, como dice Sergio, que
que tú estás bien, ¿no? Pero ¿en qué medida podemos apoyar, crear, reinventar esta estructura creativa, ¿no? Las industrias creativas, pues se caracterizan por eso, por encontrar soluciones que no están en el estándar, por encontrar nuevos negocios o modelos de negocio o estructuras que no están, pero hoy en día las industrias creativas pues están en crisis como todos los demás, ¿no? ¿En qué manera la sociedad, este conjunto del que habla Beto, cómo vamos a hacer para poder empujar y jalar a los que no están en nuestra situación o no, o tal vez nosotros somos los que necesitamos esa ayuda porque no estamos en la situación de los demás? Esta situación nos puso en jaque a todos con una gran cantidad de sin respuestas, ¿no? No tenemos respuesta para la pandemia, la enfermedad, la cura, la medicina, la vacuna, pero tampoco tenemos estas respuestas sociales que ofrecer, ¿no? Si yo le pregunto a cualquiera de nosotros que estamos en el panel o de la gente que nos está viendo, creo que no nos alcanzan las palabras para encontrar el cómo vamos a encontrar los modos. Lo único que a mí se me ocurre para encontrar estos cómo es trabajando, ¿no? Es pensando, es debatiendo, o sea, al final, como dice Marcela, este sobrevivir en conjunto tiene que ver, yo creo que con el debate, con el pensar en conjunto las soluciones, porque uno solo se vuelve loco, ¿no? Pues esta Alejandra, con su equipo, yo la invité por eso, porque me parece muy interesante que en plena crisis ellos ya estén movilizándose a nivel de teatro, a nivel de algo que además es más complicado y que además implica muchas situaciones que pues ya están en la construcción de algo. No le dice teatro, pero ya están en la construcción de eso. ¿O qué nos dices, Alejandra? Gracias. Híjole, son un montón de cosas. Creo que Marcela puso muchísimos temas. Claro, lo que ha pasado para contestarte un poco, estas nuevas cosas han sido un reto para las chavas. Yo no lo hago, yo no soy creativa en ese sentido, yo soy más bien gestora. Pero ellas, y crítica, y entonces ellas están pensando en algo que fue a partir de una imposibilidad, lo están volviendo una posibilidad y está siendo muy rica la experiencia y cómo resolverla, ¿no? Pero pensaba en esto que decía Marcela, cómo sobrevive esta gente, y ahorita lo que decía Rodrigo, la crisis de las industrias creativas. Las industrias creativas siempre están en crisis, es parte de su estar, ¿no? Entonces ahora el mundo nos alcanzó. El problema es que la mayoría o sea, hay una buena parte que viven del público, que de hecho como una cantaleta que seguro Fernando ha escuchado y Rodrigo ha escuchado y todos hemos escuchado, que es no le pidan dinero al Estado, vivan de su público, no. Y ahora que no hay público, que no hay posibilidad de tener público, ¿qué hace toda esa gente? Actualmente, hace ratito, un compañero, Damián Cervantes, director, lleva 3 meses haciendo colectas, juntando dinero para darle dinero a gente de verdad que no tiene ahorita ni para pagar la renta. Unos colectivos de cultura están pidiendo con la Secretaría de Cultura de manera muy insistente y fuerte y seria hacer unos apoyos, 100,000 apoyos para 100,000 artistas por 15,000 pesos. 15,000 pesos no es nada. Y estamos diciendo que le van a resolver muchos problemas que la gente está muy atorada, ¿no? Según el INEGI, el promedio mensual de una persona que se dedica al teatro es de 5,297 pesos. O sea, ese es el promedio, ¿no? Es bajísimo.
Claro, ¿cómo sobrevive un grupo como el mío? Por ejemplo, bueno, tenemos una gestión importante, trabajamos un montón y lo que pasó fue que tuvimos un año anterior muy bueno y logramos pagar toda la renta de este año del inmueble. Entonces, bueno, vamos a sobrevivir este año, pero el siguiente no sabemos cómo vamos a sobrevivir. Yo ahorita que soy la administradora, yo no estoy preocupada por el 2020, estoy sufriendo y estoy con pesadillas por el 2021. Y ese es mi problema real, ¿no? Y bueno, ya me pedí un poco en todos los temas, pero justo era esto de la sobrevivencia, como darwiniana, que mencionaba Marcela, que tiene que ver un poco con esto. Claro, nosotros aprendimos a jugar en este esquema y en este estado de cosas que privilegia cierta cultura y puedo decir eso, nosotros tenemos pagado la renta este año, ¿no? Pero no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo tendría por qué hacerlo así, ¿no? Porque esta sobrevivencia darwiniana también está en contra de la diversidad cultural. Y entonces ahora lo que tenemos un problema grave, que de hecho la UNESCO lo adresa bastante, es el problema de la diversidad cultural. Y entre menor diversidad cultural haya, hay menor posibilidad de una democracia. Y cada vez las expresiones culturales cada vez son más homogéneas. Y ese es un problema grave, ¿no? Pues, y tiene que ver con esta sobrevivencia. Entonces, ¿cómo protegemos esas expresiones más marginales o que a lo mejor no les damos tanto valor artístico, pero que son sumamente importantes para una vida cultural? Fernando, ¿qué nos puedes decir de esto? Perdón, dije puras cosas horribles. No, es que es justo lo que estamos queriendo hacer público muchas veces, ¿no? Pero que se queda en la parte íntima. Entonces, pues, Fernando, que es una persona pública que puede llevarnos hacia hablar en medios de una forma inteligente, pues nos gustaría escucharlo, ¿no? Yo creo que el escenario evidentemente tiene como lo marca la desigualdad en la que vivimos, no solo en este país, sino en todo el mundo, pues hay escenarios catastróficos, escenarios indecibles, y escenarios como este donde, como dice Marce, bueno, podemos dedicarle un espacio de tiempo a esto, que me parece vital también, porque sí creo que algo nos va a ayudar a sobrevivir a esta etapa, es compartir información, no solo en términos científicos o en términos de salud, compartir esta información que estamos compartiendo, cómo vive cada quien desde sus espacios de negociación, cómo está lidiando con esto. Evidentemente, creo que todos estamos más abocados a la acción que a la reflexión, pero es inevitable no tener una reflexión, como decía David, filosófica. Antes de llegar a lo pragmático, yo lo que creo es que evidentemente van a sobrevivir los que nos adaptemos mejor a esto. Y yo veo que como en todo proceso traumático, masivamente estamos todavía pasando como de la negación al encabronamiento, ¿no? Entonces, no estamos aceptando, o sea, yo veo que la mayoría en general de mis colegas y mucha gente a mi alrededor siguen haciendo planes para el futuro, ¿no? Yo no quiero ser más desolador que Alejandro, que Marcela, pero creo que parte de la adaptación que tenemos que vivir en estos tiempos es que el futuro ha dejado de ser un buen banco donde invertir nuestras expectativas de vida y que más bien creo que hay que resignificar lo que implica vivir en el solo por hoy de los alcohólicos o en esta incertidumbre que quizás es la única certeza que tenemos ahorita. Es decir, como decía el dicho, la confusión es clarísima, ¿no? Pero Y evidentemente, o sea, yo entiendo que la gente que hace museografía, pues están esperando que haya museos, y los que hacemos libros y escribimos poemas, soñamos con que sigan habiendo editoriales, y la verdad es que se van a extinguir muchos museos y muchas editoriales, los periódicos quizás ya no sobrevivan a esto, muchos teatros, muchos restaurantes, es decir, y los artistas, la pregunta que hacía Marcela, ¿qué va a hacer? Bueno, los artistas van a hacer lo que siempre han hecho, y como además estamos acostumbrados a comer poco, creo que tenemos una capacidad de resiliencia y de adaptación a la catástrofe, pues yo diría que similar a las cucarachas, ¿no? O sea, creo que podemos aguantar
pero sin duda tenemos que dejar de aferrarnos a los viejos esquemas de pensamiento donde todo está realmente colocado hacia el futuro. El futuro es demasiado incierto como para estar dedicándole tanta energía. Creo que, y vuelvo a Marcela, hay que resolver primero la supervivencia de la especie para poder pensar luego si los teatros van a ir uno y uno o hay que hacer obras con tapabocas para hacer escenas románticas a metro y medio de distancia. Es decir, creo que hay algo mucho más vital y que se resuelve en el presente, no en el futuro. Efectivamente, en el presente. Y hay quien antes del presente, o sea, en el pasado resolvió esto. Y por eso invité a Sergio Pastrana, ¿no? Que pues en estas cosas tecnológicas, pues él y muchas otras personas nos lleva mucho por delante, creo yo, ¿no? Bueno, hay gente que me lleva a mí mucho por delante y tienen 20 años. O sea, pero para mí esto es como, ojalá todos los que se hayan subido a un avión hayan puesto atención en las instrucciones de seguridad, porque yo me voy a basar en cuando se despresurice el avión, van a caer las máscaras. Y lo primero que te dicen es, primero póngasela usted y luego ayude al de al lado, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero retomar. Aquí primero nos ayudamos nosotros, es lo que decía al principio, es el conocimiento de uno mismo, el amor a uno mismo, la supervivencia de uno mismo para después llevarse entre las patas a los demás, de manera positiva. Entonces, pero imagínate que se despresurice el avión, caen las mascarillas, me pongo la mía, lo logro, se la pongo el de al lado porque es chavito y se la pongo de al lado porque no sé qué. Tampoco voy a salvar a todo el avión, ¿sabes? O sea, imposible, simplemente imposible. Y creo que lo mismo pasa ahorita. No debemos perder esta idea de colectividad y que de todo y de que podemos ayudar a los demás, porque creo que tiene que ser así. En este mundo nadie avanza solo, pero nadie, mucho menos en este, ¿no? O sea, desde hace unos 10 años, nadie. Pero también tenemos que entender que, pues, hay unos más grandes, hay unos más chicos, hay unos que pueden, hay unos que no pueden, y esos que no pueden, pues se van a ir. Y eso es el tema, eso es lo darwiniano del asunto, justamente, ¿no? Justamente hoy leía un tuit de una muy querida amiga que me pareció como que se quejaba porque, bueno, Zoom en los últimos 3 meses, Zoom, esta plataforma que estamos utilizando muchos para nuestras charlas, nuestras reflexiones, Zoom en los últimos 3 meses ganó $328 millones. Y el tuit decía algo así como, mientras unos se enriquecen, los otros, algo negativo, ¿no? Pues sí, güey. Un poco porque Zoom, como Alejandra, lleva desarrollando y planeando y por eso Alejandra hoy puede pagar la renta de un año y no se preocupa, pues Zoom también. Zoom lleva desarrollando una tecnología no sé cuánto tiempo y de pronto esa tecnología la tiene que usar todo el mundo porque las circunstancias. ¿Y está mal que Zoom haya ganado $328 millones en 3 meses? Por supuesto que no. Bien por Zoom. Ahora faltaría ver qué hace Zoom por todos los demás o por los artistas en esta cuestión particular, ¿no? Lo cual me lleva a pensar otra cosa. La eterna guerra de Spotify, ¿no? Y con los músicos. No, pues la plataforma millonaria, no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, ahí sí estoy de acuerdo. Spotify tal vez hoy debería estar repartiendo más dinero a los artistas que están en su plataforma. Todos nosotros, ¿no? O sea, no lo está haciendo, o por lo menos no lo está haciendo públicamente, están teniendo otro tipo de cosas. A ver, depende qué hace cada quien con ese éxito, eso que logró a partir de su creatividad y que lo hizo, tener dinero para la renta de un año, o ganar tantos millones de dólares, o, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. El chiste es cómo se lo repartimos a los demás. Y ojo, no se lo podemos repartir a todos, ¿no? Se lo podemos repartir a los que estén al lado, a los que también, disculpen, pero que valga la pena que se les reparta, porque hay gente que nada más está esperando que le den, y eso tampoco está chido, ¿no? Entonces, yo voy a cerrar con un ejemplo de un promotor enorme, la segunda promotora más grande de espectáculos masivos en México, que se llama Podaca, del norte. La Podaca tiene más de 14 festivales incluidos para el norte. Ellos acaban de lanzar una plataforma que se llama Sala Estelar. Y a mí me sorprendió, yo tuve una llamada en la semana con el director de Podaca, uno de los dueños,
transformaron el tema de en vivo, lo pasaron con todos sus detalles, lo pasaron a una plataforma digital. Hay tipos de boletos, hay forma de que el artista conviva, hay forma de que el artista dedique, hay forma de que la gente se conecte en todo el mundo o no. ¿Saben? O sea, como que todo el tema de cómo hacer un festival o cómo hacer, lo pasaron a una plataforma que beneficia tanto a él, obviamente, como promotor, como a los artistas, como al público, entendiendo, claro está, la limitante digital. Pero con esa plataforma, el público puede disfrutar con un extra en experiencia, el artista va a ganar dinero y él como promotor va a seguir haciendo dinero. Y se ayudan, o sea, con una idea, con la inversión de un güey, o bueno, de un grupo pequeño de personas, todos los que entren pueden beneficiarse. Y eso a mí me parece increíble, porque ahí está la creatividad, cómo paso lo que era en vivo, que ya no se puede, a algo digital, cómo gano yo dinero individualmente y cómo hago que los demás ganen dinero. Y esto nada más es un ejemplo de la industria de la música, pero ahí está. Pues sí, ahí está. Te digo, la vanguardia siempre nos impresiona o nos asusta, porque en ocasiones la vanguardia no ve personas, ¿no? Sino ve justo también una inercia diferente, una normalidad que venía desarrollándose. Pero, David Barrios, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo quisiera retomar algunos de los elementos que mis compañeros han dicho. Creo que todas, Alejandra, Rodrigo, Marcela, Fernando, Sergio, se refirieron. Tiene que ver con una de las secuelas positivas, o que yo valoro como positivas de esta pandemia, y que además espero, anhelo, que continúe después de que volvamos a nuevas realidades. Y me refiero a que muchas personas, propiciadas por el confinamiento, están teniendo el retorno a su vida interior. Es decir, a propiciar el diálogo interno, esta conversación profunda, interior, que les lleva a adoptar algunas decisiones, no solo a reflexionar, sino a obrar en consecuencia, pasar al acto. Y esto lo considero relevante porque influye en todos los aspectos de los que hemos venido platicando. Uno de ellos es el placer y la felicidad. Quiero también decir que yo no soy favorable a la happycracia, ¿no? El mundo es feliz, el mundo debe ser feliz. Yo lo que creo es que muy a menudo, frecuentemente, tomamos contacto con un bienestar muy intenso, muy padre, muy chido, que se aproxima al concepto que tenemos de felicidad. La mayor parte, o si no es que todas las personas que estamos en el panel, excepto yo, son personas jóvenes, pero yo recuerdo que hace muchos años había una cosa que se llamaba el Festival OTI, de la canción, y Felicia Garza, que en ese entonces era Felipe Gil, lanzó una canción que muchas veces me resuena y que incluso me ha resonado en estos días de confinamiento voluntario. Decía, la felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. Es decir, la felicidad aquí y ahora, la felicidad en lo que construyo. Me evito de las fantasías catastróficas del futuro, ni siquiera sé si van a ocurrir, y de los recuerdos amargos del pasado. Me estoy construyendo ahorita. Por ejemplo, yo ahorita me siento muy feliz de compartir con personas, repito, tan jóvenes, tan inteligentes, tan sabias como mis compañeras y compañeros del panel. Pero también disfruto muchísimo cuando voy a un concierto de rock, aunque sea virtual, si es presencial mejor. Y cuando voy a uno de jazz también. Y cuando me echo un buen platillo acompañado de un buen vinito en el convite, súper. Es decir, en ese momento capturo mis felicidades, capturo mis bienestares, y eso para mí es la felicidad que en ese momento se cristaliza, que en ese momento existe. Si yo tengo la idea peregrina de que la felicidad está allá en la punta de la cúspide y tengo que luchar denodadamente, venciendo todo tipo de obstáculos y de escollos para llegar allá a la puntita de la montaña, me parece que se torna inalcanzable. La felicidad la construimos como ahorita la estamos construyendo. Créanme, yo estoy gozando muchísimo esta conversación. El arte. Quiero decir algo sobre el arte y la crisis que en países como México y muchos otros están viviendo la expresión artística en general. Creo que habrá modos creativos de enfrentarlo. No sé cómo, pero me vino una evocación también.
Yo fui jefe de enseñanza de una clínica del ISSSTE. Coordinaba yo, entre otros elementos, a los pasantes que hacían su servicio social. Entonces eran médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, nutriólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía yo que coordinar un programa llamado Educación para la Salud. Y yo lo que urdí, de cuando en cuando me vienen ideas buenas, dije, bueno, voy a convocar a los que están a punto de egresar de las carreras de actuación, de arte dramático. Y entonces convoqué a varios grupos de varias escuelas profesionales, y lo que hicieron ellos con una creatividad que me dejó positivamente al helado, fueron unos cuadros escénicos de educación para la salud. Cómo prevenir una diarrea, cómo cuidarse, las campañas de vacunación, la lactancia materna, cómo controlar las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, etcétera, etcétera. Y la experiencia fue enormemente atractiva. Más atractiva que un rollote teórico dado por un médico o una plática de inmunizaciones dado por una enfermera. Habrá respuestas creativas a las crisis. Marcela no me dejará mentir, la cultura de la terapia en México es muy reciente y todavía muy limitada. Casi podríamos decir que todavía está restringida a la clase media ilustrada. Pero hace 20 años, hace 38 años, cuando yo empecé en este oficio, prácticamente era tan escaso el público que incluso se nos veía como seres iluminados, medio extraños, que hacían toda suerte de rituales mágicos para curar mentalmente, entre comillas, a las personas. Poco a poquito se ha ido creando eso y en buena medida ha tenido que ver con las propuestas audaces que luego hacemos. Nos atrevimos a ir a los medios, nos atrevimos a difundir, como a dar la buena nueva. Miren, esta es la terapia, no es para las loquitas y loquitos. Desmitifiquemos esa noción, despatologicemos la idea de que quien va a la psicoterapeuta, a la sexóloga, al terapeuta es alguien que de plano está súper mal de la cabeza. Y mucha gente empezó a adquirir la idea, a construirla, de que también se va a terapia como una forma de crecimiento personal, de ese viaje hacia el interior, de ese autoconocimiento, de ese diálogo fecundo que permite no solamente seguir adelante, sino vivir de mejor manera eso que llamamos el placer, el bienestar, cuando nos acercamos a veces fugazmente, a veces de manera más prolongada, a la felicidad. Entonces creo que una de las consecuencias muy positivas de la actual pandemia y de lo que vendrá después, me atrevo a pronosticarlo, es el viaje interior y la consolidación de muchos actos creativos que están en crisis, sí, que habrá que inventarse cosas para emerger de esa crisis también. Y que algo que dijo, me parece que Marcela, de las solidaridades entre los artistas, no solo de la empatía, sino de la cohesión gremial, está muy chido, está muy padre, eso debe suceder, porque no hay cosa que cohesione mejor a un grupo que la crisis exterior. Si ahorita tuviéramos una amenaza externa poderosa, tangible, les puedo asegurar que chairos y fifís nos juntaríamos para enfrentar al enemigo común. A mí me parece que el gremio artístico, conozco a muchos consultantes y amigos que provienen del medio de las artes, sí debieran hacer causas comunes, olvidarse de los egos, olvidarse de las envidias, de los así llamados celos profesionales y hacer causa común. La tarea es formidable y creo que tendrán muchos aliados y también creo que las vías internéticas, que todo este prodigio de los ingenios digitales van a ayudar mucho. Yo soy un eterno optimista, pero creo que fundamentado en realidades y en experiencia. Ojalá que así vaya siendo. Sí, yo creo que justo eso es, de hecho es el motivo de la posibilidad de hablar públicamente de esto, ¿no? La comunidad, sino el bien común, saber que tenemos que trabajar, porque vuelvo a lo del principio, ¿no? Por eso es el amor, por eso como un concepto más allá de la intimidad, de lo que nos imaginamos cuando hablamos de amor, sino esta idea que tenemos como temática, que el amor en todas sus vertientes, partiendo de la confianza que tiene
su importancia en estos tiempos y que, pues evidentemente, ¿no? A la hora de intentar encontrar una solución, porque todos estamos en lo mismo, ¿no? Digo, ahorita hablamos de artistas, ahorita hablamos de creadores, hablamos de gente que, pues, como han dicho Fernando y Alejandra, Marcela, en general todos, ¿no? Estamos habituados de alguna forma a esta crisis, ¿no? A una crisis que tiene que ver, pues a veces no necesariamente por la falta de público o la falta de dinero, sino una crisis existencial creativa que nos colapsa y nos manda pues, a una tumba vivos, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente esta es una de las situaciones que en México, porque además se habla mucho de lo que vemos en el extranjero, lo que hacen los italianos, lo que hacen los gringos, lo que hacen los franceses, hay que voltear hacia adentro, hacia lo que estamos haciendo en México como comunidad, la que se está creando además y recreando de una forma diferente, porque todos en casa, pues en la ansiedad, unos, en el reencuentro, otros, en reconocer la felicidad de alguna forma que nos da saber que estamos haciendo algo, estamos vivos, ¿no? Ahorita me acordé, para pasar antes a la tercera ronda y última para ciertas conclusiones, si es que las hay, de la gente que trabaja con nosotros. La gente que trabaja con nosotros la mandamos a su casa a descansar varias semanas, pagados, con la consigna de que se queden en casa, porque es lo que había que hacer en ese momento. Algunos no querían, porque supone evidentemente menos ganancia, porque unos viven más de propinas, aunque equilibramos. Pero al volver de ese tiempo de reclusión, porque ya abrimos y estamos dando servicio a domicilio y vienen muy emocionados, eso me sorprendió mucho. Fue en una pequeña junta que tuvimos y hablábamos de cómo fue su experiencia en su casa, sabiendo que son gente que muy probablemente tiene una vida completamente diferente a la que experimentó en ese momento, ¿no? Para mí, de verdad fue muy emotivo saber que le encontraran otro sentido también a su vida, ¿no? Que lo tienen incluso más que yo y que cualquiera de nosotros, porque ellos lamentablemente tienen otra realidad, una realidad que a todos podemos decir, como gente creativa, que debería ser diferente, en una igualdad general, no en una idea torcida de la igualdad, sino en una igualdad del placer, en una igualdad de la felicidad, en una igualdad de compartir y disfrutar lo que otros hacen. Cuando no hay tiempo, cuando no hay dinero, cuando no se es alguien que está preocupado por esto, sino porque toda su vida, desde que nació hasta que muere, probablemente no tenga el tiempo de preguntarse nada de lo que estamos preguntándonos. Bueno, tuvieron este tiempo, regresamos y fue emotivo ver que uno se dio cuenta que su hijo caminó por primera vez. Tuvo el tiempo, tuvo la familia, otro se encontró con su persona de toda la vida que ya no se reconocían. Otros encontraron con que pues le enseñan a leer a su hijo. Es increíble todo lo que ocurre, ¿no? Y da felicidad de alguna forma. Entonces, para mí es uno de los motivos, porque no solamente va enfocado hacia nuestra gente, de nuestro gremio, de nuestra comunidad reconocible, sino a la gente invisible. A la gente que, como hablábamos al principio, ¿no? El lugar de enfrente de la comida, el que te lleva, el que te trae, el músico que está tocando en el restaurante sin saber quién es, ¿no? En general. Entonces, bueno, pues creo que abro el micrófono de vuelta para Marcela para tener una conclusión de esto. A ver, voy a intentar concluir, a lo mejor dejando preguntas abiertas. Me preocupa un poco que, digamos, sobrevivir. ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? Creo que debemos empezarnos a plantear vivir diferente, no sobrevivir. Porque esto ya trae una carga. Vamos a sobrevivir. No, porque no podemos sobrevivir igual. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Vamos a vivir diferente
Sí, no podemos vivir como antes porque las condiciones cambiaron. Si nosotros empezamos a pensar no en sobrevivir, sino en vivir diferente, nos podemos empezar a plantear cosas como los recursos. ¿Qué recursos tengo? ¿Con qué cuento? Estamos hablando ahorita de gestores, creadores, los compañeros que están aquí en esta mesa. Entonces, ¿con qué cuento? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué necesito para vivir de nueva cuenta? O sea, para vivir diferente. ¿Qué herramientas hay? ¿Cuáles debo desarrollar? Y sobre todo, no habituarnos a lo que me preocupa esta situación, y por ahí alguien mencionó de pasadita, no es lo mismo vivir una situación crítica en donde la colectividad nos entregamos a la sobrevivencia rápida como un terremoto, por ejemplo, una inundación, donde la urgencia nos inspira a ayudar al otro, que es parte de nuestra biología también, la sobrevivencia, pero luego nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos a ver la casa que nunca se reconstruyó, el lugar donde no volvió a haber agua, nos acostumbramos. No nos podemos ahora acostumbrar a esto, no podemos acostumbrarnos porque nos caeríamos en la mediocridad. Es que ahora pues no hay tanta chamba y entonces hago pues lo otro. No. Creo que estas oportunidades, estas situaciones que son inéditas, como lo que estamos viendo, no desolador, por ahí se comentó, más bien inédito. Trato de tener una actitud positiva ante lo que ante la situación que estamos viviendo. Echar a andar esto que ya es nuestro, que es la creatividad, mucho hemos hablado de ello, y no acostumbrarnos, jamás acostumbrarnos. Por ahí, no me gusta estar haciendo citas todo el tiempo, pero pues lo voy a citar. Abraham Maslow decía, ya estudiamos muchos años por qué la gente se pone mal, por qué la gente se deprime, por qué está triste, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal si ahora estudiamos a los que están bien y les preguntamos cómo le hacen? Él junto con otros investigadores a través de los años encontraron cosas como las que han dicho aquí en la mesa que me parecen muy importante subrayar. Hablaron en un buen rato hace un ratito, sobre reconocerse a sí mismo. Estos factores que llamamos intrínsecos, es decir, de mi ser, que olvidé quién era mi ser. Me volví un ser económico, no un ser, esencialmente somos mente, cuerpo y espíritu, pero no estábamos indagando por ahí, sino en el ser económico, en general, incluso los artistas. Entonces, el hecho de estar en este encierro, claro que nos permite indagar más en uno mismo. Los ejemplos que acabas de poner, Beto, de quien descubrió a su hijo, que tuvo la facultad de ver a su hijo caminar por primera vez o enseñarle al otro a escribir, etcétera, etcétera. Y repensarse la vida, creo que esto es fundamental en estos tiempos, siempre y cuando tengamos la panza llena y tengamos un techo, obviamente, pero repensar sobre nuestra existencia en este momento me parece fundamental y me parece una gran oportunidad que no debemos dejar pasar. Quienes hablaban de reconocerse, de saber lo que les gusta y todo esto, me hizo pensar en aquello de uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, si yo tengo paz, tengo tranquilidad, tengo amor, pues eso es lo que voy a dar. Si tengo estrés, doy estrés. Si tengo enojo, doy enojo. Si tengo tristeza, es lo que voy a dar. Pero si me reencuentro conmigo mismo y lo que realmente importa, de ahí podemos volver a nacer, porque yo no digo que vayamos a sobrevivir, tenemos que volver a nacer, pero ya reencontrados con nosotros mismos y que para ello nuestros recursos son infinitos porque somos creadores todos. Nuestra diferencia con el resto del reino animal es que nos crecieron estos lóbulos frontales y otras cosas más que nos permiten pensar sobre lo que pensamos y pensar sobre lo que sentimos, porque los animalitos otros, como nosotros, también son inteligentes, pero todavía no sabemos si pueden pensar sobre lo que piensan y pueden pensar sobre lo que sienten, y nosotros es nuestra constante. Entonces, si lo podemos ver de esa manera, podemos dar un salto mucho más grande, en lugar de ver un panorama desolador, porque ver un panorama desolador y pensar
en incertidumbre, esto nos paraliza, el miedo nos paraliza. Echemos a andar, sigamos aplaudiendo la fortuna de que somos seres inteligentes y creativos sobre todo. Y plantearnos entonces, como decía en un principio, nuestros recursos. ¿Con qué recursos contamos? Hace rato, hace un momentito, creo que fue Sergio, no. Creo que sí. Bueno, me hago bolas con los nombres. Decía de esta nueva plataforma. Bueno, ellos desde su creatividad ya crearon otra cosa. No todos estamos en la tecnología, pero podemos crear otra cosa. Yo tengo varios ejemplos de consultantes que están creando otras cosas, ¿sí? Pero esta creación ya no puede seguir siendo egoísta. Tenemos que seguir trabajando por la comunidad y en conjunto. Decía Díaz Mirón, nadie puede gozar de lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Y esta fue la historia del siglo XX sobre todo, y está colapsando en el XXI. No podemos seguir así porque no sobreviviríamos como especie. Eso es todo. Gracias. Rodrigo. Bueno, en mi caso, algo que desde el principio de la cuarentena me ha intrigado es el cómo estas nuevas formas, ya lo decía Alejandra, ya lo decía Sergio, todos lo han comentado, esas nuevas formas de crear y sobrevivir, sea uno Apodaca o sea uno el pequeño creador individual en su casa. ¿Cuáles de estas formas, cuáles de estas nuevas fórmulas e ideas se van a mantener? Eso me emociona muchísimo, ¿no? Apunté aquí la vanguardia de las ideas, ¿no? Por lo que decías, Beto. Y me intriga muchísimo. Por ejemplo, una de mis primeras ideas fue bajar cajas de libros al área común del edificio, libros para niños, porque pues, es lo que tengo en casa, para que los niños del edificio pudieran leer y compartir y generar este vínculo, porque aparte, bueno, sabemos la importancia o la necesidad de la literatura, ¿no? Y en estos tiempos más, ¿no? Porque se vuelven una herramienta de convivencia, de resiliencia, de muchas cosas. Entonces, sea yo el que hace un video diario hablando de libros para niños para que las familias se mantengan ocupadas, o sea Apodaca, o sea el grupo de teatro en Veracruz que apoya Alejandra, ¿qué de estas ideas vamos a mantener o se nos va a olvidar? Una vez que abran las puertas vamos a salir todos como cucarachas corriendo por la coladera y se nos va a olvidar todo esto o el trauma va a ser lo suficientemente arraigado como para que salgamos diferentes. Creo que tiene que ver con las generaciones, creo que tiene que ver también con la idea, ¿no? La gente que no cree que esto sea real, la gente que creemos que es real, la gente que lo toma como vacaciones o la gente que lo tomamos para pasarla en casa. Todo esto, estas nuevas ideas que se están gestando, a mí me intriga muchísimo qué se va a mantener. Igual el teatro o el cine o la televisión, la manera de consumirlos no va a ser la misma y quiero verlo, quiero aprenderlo, quiero emocionarme con estas nuevas formas. Yo ya quiero entrar a Sala Estelar, terminando esto yo voy a meterme a ver qué diablos es eso. Pero tiene este ingrediente creativo, novedoso, que no me quiero perder, ¿no? Viéndolo de manera positiva, la cuarentena tiene comida rica, tiene libros maravillosos, tiene muchas cosas que hacer. Lo que nos faltan, al menos en mi caso, son horas, pero muero de emoción porque pasemos a lo siguiente. No sé qué vaya a ser eso siguiente, pero espero que todos nosotros
estemos vivos para vivirlo, para disfrutarlo y para aprenderlo, ¿no? Mi micrófono. Alejandra Serrano. Gracias. Pues bueno, esta ocasión voy a aprovechar para agradecer la invitación y agradecer a Alberto que me invitó y a todos los ponentes porque realmente ha sido, ¿no?, una experiencia muy enriquecedora y creo que hemos comentado muchas cosas que creo que en otro espacio hubiera sido difícil. Y creo que estas mesas están diseñadas muy extrañamente y permiten estos encuentros. Entonces agradezco mucho, de verdad, siempre nos hace falta esta interdisciplina real, ¿no? Porque cuando hablamos de interdisciplina solo van los de interdisciplina. Entonces, ¿no? No hay interdisciplina. Entonces, bueno, primero agradecer eso. Y luego, pues, tratando de cerrar, voy a hablar un poco de qué es lo normal. ¿Cuál es esa normalidad? ¿Y cuál sería la nueva normalidad si no hay una normalidad? Y esto que decía Marcela, vivir distinto, ¿no? Vamos a vivir diferente, pero diferente de cómo. O sea, realmente todos vivimos distintos. Y pensaba, cuando estabas dando la introducción y estabas dando la bienvenida a la mesa, al fondo se escuchaban los tamales. Entonces nosotros encerrados en el Zoom, mientras, ¿no?, hablando de la incertidumbre y reflexionando de lo difícil del encierro, cuando está el señor de los tamales cruzando, y esta, ¿no?, irrupción de lo concreto es una cosa muy fuerte y creo que tiene que ver con lo que decía Rodrigo. Vamos a olvidar todo esto cuando, ¿no? Porque en realidad el señor de los tamales está afuera esperándonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto que estamos hablando? Al final, creo que hay un acceso distinto a públicos distintos, un poco hablando de nuestras experiencias desde Jalapa. Ahorita, realmente, los productos que estamos generando de nuestra cartelera virtual no se consumen en Jalapa, se consumen en todo el mundo, especialmente en la Ciudad de México, pero también hemos tenido funciones en España, ¿no? Vaya, o sea, hay una cosa muy distinta y creo que también hay un público ahí que no normalmente le cuesta trabajo acceder a eso y que también podemos llegar quizá de otra manera. Y entonces hay un cambio de dinámicas y hablar de la importancia del ocio. Creo que esta pandemia también nos va a enseñar a todos la importancia del ocio, esto que mencionaba Alberto, el tiempo de sentarse y pensar lo que está alrededor. Bueno, pues algunos habrán tenido la oportunidad de hacerlo durante este tiempo y pues a ver qué va. Gracias. Fernando, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, yo quisiera concluir un poco, más que hablando de lo general, quisiera contarles una anécdota muy particular y que tiene que ver con un poco lo que se preguntaba Rodrigo, sobre qué va a pasar, y yo quisiera hablar en el terreno de los medios, que es lo que me ha tocado y que he vivido algo muy particular. Esto que decía Rodrigo de no se van a ver igual, pero tampoco se van a hacer igual, ¿no? Yo valoro mucho el trabajo que hago, amo mucho el trabajo que hago, ya sea produciendo un programa de radio o el programa que hago ahora de televisión, que es de cultura, que se pasa en el Canal 22, que se llama Me Canso Ganso. Lo disfruto mucho porque yo también valoro mucho el entretenimiento y esto que sucede justo cuando uno está en la ociosidad. Había un libro muy bueno que se llama Teoría de la clase ociosa, que justo plantea que los ociosos somos los que aportamos a veces transformaciones a la sociedad, que la gente que está en los tamales o comprando colchones, tambores y fierro viejo que venden no puede hacer. Es un ejercicio de la clase ociosa. Y bueno, yo escucho todas las mañanas Radio Felicidad, que por cierto es una estación tristísima, pero me gusta mucho ir en las mañanas, y consumo mucho a los locutores de radio. Disfruto de repente poner un programa en la televisión y toparme con un chisme o con un buen programa o con cualquier cosa. La verdad disfruto mucho el esfuerzo
que hacen las personas por entretener y valoro mucho el esfuerzo desde los medios porque los conozco. Bueno, pues ahora que sucedió todo esto, empecé a grabar en el estudio del Canal 22, pero ya sin invitados. Entonces ponía un maniquí con una cabeza de pantalla y conectaba al invitado así a través de estos formatos y entrevistaba a un robot. Pero todavía había camarógrafos y gente. De repente, menos camarógrafos, menos equipo de producción, fuimos tomando decisiones sobre la marcha, hasta que un día que ya no pude hacer el programa en el estudio y lo empecé a hacer en mi casa. Y hice mi estudio donde trabajo, que es un cuartito, pues lo convertí en un estudio de tele y venían 2 amigas a ayudarme los jueves. Hace un par de jueves, una de mis compañeras, pues su roomie salió positiva, vinieron a trabajar a mi casa y ambas chavas salieron positivas, yo me tuve que hacer la prueba, salí negativo y llevo 2 programas y me gusta mucho porque me gusta mucho la película de Nosferatu del cine expresionista alemán, que el vampiro carga su ataúd, prepara la comida, es el cochero, hace todo. Y entonces llevo 2 programas que yo aquí en la casa de ustedes, pues tengo que poner las luces, tengo que conectar la computadora, ajustar las tomas, maquillarme, que es algo que hago muy mal. Me corté el pelo y me tusé horrible, pero me he vuelto un canal de televisión en una sola persona. Y lo hago con mucha devoción porque sé lo que sucede cuando una persona que está agobiada o preocupada puede ver un contenido hecho con amor, con diversión, que pretende aligerar un poco la existencia. Entonces, bueno, quería compartirles esta historia porque puede ser un poco triste desde una perspectiva, pero para mí ha sido muy aleccionadora. He valorado mucho el trabajo de todos los compañeros que trabajan conmigo al yo tener que asumir esas chambas, pero también muero de ganas de regresar a ese estudio y de volver a ver a mis cuates camarógrafos y de volver a convivir con toda esa fauna maravillosa que como en un restaurante o como en una compañía teatral, pues es tu familia y es tu universo, ¿no? Ya me puse nostálgico. Bueno, Sergio, ¿qué nos dices tú? Ya no sé por dónde irme, cabrón. Pero creo que la pregunta es esto de qué va a pasar, utilizaré mi respuesta, mi idea como conclusión. ¿Qué va a pasar? Pues justo va a pasar la pandemia y vamos a descubrir nuevas formas de crear y nuevas formas de comunicarnos y nuevas formas de hacer las cosas que ya estaban, ¿eh? O sea, esto ya existía, esto que estamos haciendo ahorita ya existía, en mi caso particularmente, la parte musical, ya existían los streamings. Red Bull, por ejemplo, pagaba ya hace 3 años una millonada en euros al Festival Primavera Sound, que es uno de los más importantes de España, para poder patrocinar los streamings del Primavera Sound en el mundo, ¿no? Entonces, creo que ya lo que teníamos ahora se hizo más evidente, claro está, y yo creo que como muchas de las cosas que pasan, ¿no? Las podemos tener en la memoria, pero vamos a ver esto, vamos a voltear en un par de años y vamos a decir, la pandemia, ¿no? Y ya sea que sigamos teniendo estas conversaciones a través de estas plataformas virtuales o ya estemos en la mesa del convite todos departiendo, pues simple y sencillamente va a pasar, como han pasado muchas cosas. Entonces, hay eventos que no se nos olvidan, pero la vida sigue y encontraremos las maneras de generar dinero, de convivir con los nuestros, de chocar las copas, aunque sea a través de una pantalla. Y seguramente nosotros que somos conscientes, y espero que muchas personas también lo sean, estaremos pensando en el prójimo y estaremos pensando que lo que nosotros hacemos por nosotros para sobrevivir individualmente, de una u otra manera tiene que permear en 1, 2, 3, 100, 200,000 personas, ¿no? Y tiene que ayudar nuestra capacidad de supervivencia y nuestra creatividad individual a los demás. Y como decía, esta cadena de favores, como al parecer la película dice, pues tiene que irse potencializando y pues nada, o sea, eso va a pasar y lo vamos a lograr, porque no es como que sea un extinction level event, ¿no?
Cada quien tendrá sus teorías al respecto, pero definitivamente lo que decía al principio es el individualismo para crear algo que nos conviene y eso que nos conviene, que se lleve entre las patas de manera positiva a más personas y que eso que creemos nosotros desde la individualidad pueda aportar a los demás económicamente, sentimentalmente, emocionalmente y así. Y así vamos a ir creciendo y va a ser este sistema que nos saque adelante porque vamos a salir adelante, sí. Sí, claro. David. Muchas gracias, Alberto. Primero que todo, nuevamente mi gratitud para la bandita Aguilar por la invitación. Muchísimas gracias. Yo empecé comentando sobre la incertidumbre como motor energético. Creo que, como decía Facundo Cabral, lo seguro no tiene misterio y eso nos da desafíos creativos en todos los órdenes de la vida. Me voy a atrever a hacer 3 pronósticos en el campo de la salud sexual, del amor, del erotismo, de la vida de las personas. Y lo bueno es que está siendo grabada esta transmisión para poder después verificar si acerté o no en mis pronósticos. A mí me entristecería muchísimo, me decepcionaría que esta pinche crisis sanitaria, económica y social no nos dejara aprendizajes significativos. Va a haber 3 cosas importantes y positivas. Primero, se van a consolidar los feminismos como una respuesta a la oprobiosa inequidad de género y a la violencia sexual y de todo tipo hacia las mujeres. Va a haber más feminismos, bienvenido, me congratulo por eso. Las relaciones entre los seres humanos, particularmente las relaciones amorosas y eróticas, van a cambiar radicalmente. Creo que con efectos positivos, algunos desconcertantes, otros muy padres, pero las relaciones humanas de pareja y los vínculos amorosos van a empezar a cambiar. Y algo muy positivo para ti, Beto, que todo el mundo sabe que eres pispireto y coquetón. Creo que viene la era poliamorosa más fuerte que nunca. Las relaciones tradicionales monogámicas van a seguir existiendo, pero al lugar a una visión poliamorosa igualmente muy estimulante, repito, sobre todo para personas coquetas portaleñas como Alberto Aguilar. Muchas gracias por su presencia, por su sabiduría, por los aprendizajes que me llevo. Gracias a todas y todos. No, muchas gracias. Yo me quedo sonrojado. Pero bueno, aquí hay palabras, hay conceptos muy, muy importantes como conclusión, como el amor es el bien del otro, interiorizar, la creatividad, la comunidad real, la solidaridad y la esperanza. Son palabras y conceptos que nos llevamos todos como una serie pues, no de preguntas, sino de conceptos que tenemos que empezar o estamos trabajando de forma real para poder cambiar, pues, esa normalidad que no nos gustaba, porque todos casi estamos de acuerdo en esta idea de la normalidad que existe, que existía, y que de alguna forma creo que es un punto en el que podemos partir ahora, que pues no salir como cucarachas, todos ahí, pero si salimos así, sea de otra forma, ¿no? Sea de una forma enriquecedora, con una idea del valor que tiene el otro, un reconocimiento que tiene el otro, una honestidad que tiene nuestra persona y la gente que queremos. Bueno, pues ha concluido nuestra segunda mesa, una mesa interesante por demás, muy tocadora de temas que muchas veces en el mundo en el que nos desarrollamos pensando muy cuadradamente, que es ser creativo, que es ser artista, pues pocas veces tocamos de forma pública, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Quiero agradecerle a Marcela Campos, a Rodrigo Morcelín, a Alejandra Serrano, Fernando Rivera Calderón, Sergio Pastrana y David Barrios por haber sido, por aceptar nuestra invitación a esta mesa, ¿no? Y les recuerdo que mañana continuamos la tercera mesa y todo esto lo pueden ver por Facebook Live de El Convite, en Twitter e Instagram, @elconvite. Y después de que termine
lo vamos a pasar a YouTube Live y que esperemos se quede y sirva para algo toda esta charla pública en nuestra mesa convitera, que bueno, espero perdure también un buen tiempo. Pues bueno, yo también quiero agradecerles muchísimo el haber participado en esta segunda mesa del convite, que pues a final de cuentas es un ejercicio más como de cuates, más como de ver qué está planteando, qué nos estamos planteando y la nostalgia de ya salir, ¿no? Pues muchas gracias y esperamos vernos próximamente ya en una mesa, reunidos, con contacto más real, ¿no? Pues gracias y buenas noches. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias. Placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.